Bueno, nuevamente vamos a viajar a la ciudad de Frankfurt y allí está nuestro querido amigo y columnista, el señor sociólogo, el periodista, investigador Guillermo Atlas. ¿Cómo le va, Guillermo? Hola Marcos, ¿qué tal? Bien, Saludos muy a bien. todos, ¿Cómo está usted? ¿Cómo vos y pasó a la todos los semana? amigos. Bien, bien, acá con un tiempo fantástico, estamos contentos. Bueno, y pasado mañana tenemos Lag BaOmer, Ah, mire vamos a, usted. vamos a salir con arco y flecha, a hacer un Ah, picnic. tengo cuidado a dónde apunta, ¿no? Exacto, sí, bueno, vamos a recordarlo al Rabi Akiva y a todo eso, ¿no? Acá por primer año se está empezando a pedir que se No hagan aminore la asado cantidad de de, fogatas. de fogatas y churrasquito. No, no, churraquito no, eso baja solo, pero la cantidad de fogatas, porque Mm, realmente ese día es terrible, es terrible. sí, yo Y, sé. y más el daño ecológico y Exacto, es terrible. quemar la madera, bueno. Sí, sí, es tremendo, sí, conozco el tema. Y hay un fenómeno más terrible que ese, que los chicos toda la semana anterior salen con carritos al supermercado a buscar madera de todos lados. Y usted ve los carritos llenos, agarran de todo, de las obras, de todos lados agarran madera. Increíble. Tiene que tener cuidado que no Me- le entren a la casa y le saquen una Sí, mesa. bueno, sí, exacto, parece la fogata de San Pedro y San Pablo en la Argentina, Claro, cuando claro. el 29 Sin el de junio muñeco, sin el tienen muy... muñeco. Sí, bueno, no empecemos con ese tema porque tenemos para hablar para rato, si algún día Sí, querés lo sí, sí. hablamos. Ok, Así es. dale, pero hoy vamos a hablar de otra cosa, como siempre ¿Quién en es la la tradición. personalidad que vamos a conocer hoy? Exacto. Ustedes saben que siempre presento alguna personalidad, mujer o hombre, del mundo judío, normalmente del pasado, a veces traigo a alguien del presente, rara vez. Hoy voy a traer a alguien, una mujer, una artista argentina, una actriz argentina maravillosa. Vamos hoy a hablar de Tzipi Linkowski, ¿no? Ah, bueno, yo ya la conozco, Tzipi así que me voy. eh, No, la verdad que no la conozco. No, pero a lo mejor logro contar algo que alguien no sabe o podemos ir, Por supuesto que sí. vamos, No, no, vamos, no conozco muchos datos. Tengo algún vamos. dato lejano que ha tenido en su infancia contacto con mi ex suegra, Ujú, de bendita memoria, sí. ujú. De chicas era compañera del conventillo. Vivían en Ah, el mismo mira, conventillo. y Zipe, sí, Zipe nació en el 29, ¿no? Vamos a hablar hoy de esta actriz maravillosa del teatro argentino y del teatro judío en lengua yiddish, que nació en Buenos Aires. Y ya viene de estirpe su familia. Su padre había sido uno de los fundadores del Teatro IFT, el Yidischer Volkstheater, eso quiere decir IFT, Yidischer Volkstheater, o sea, el Teatro Popular Yiddish. Para quienes no lo conocen, les aclaro que el IFT fue una institución central de la vida cultural argentina. Se fundó en el año 30, o sea, prácticamente un año, unos meses después que naciera Chipe. Entonces se actuaba en Yiddish, la lengua que habían traído los inmigrantes, no tengo eso, digamos, que aclararlo, eso se sabe. No fue solamente un espacio artístico, fue un lugar de encuentro, identidad, de continuidad, como son todos estos proyectos de cultura, ¿no? Pero se representaban obras de autores judíos y obras del repertorio universal, obras comprometidas con el tiempo. Sí, Bertolt Eh, Brecht había mucho. sí, ahora vamos a hablar justamente de eso, que es muy importante, Bertolt Brecht, por supuesto. Fue el corazón cultural de una época en la comunidad que había llegado al Río de la Plata buscando de algún modo un mundo mejor, ¿no? El Zion, digamos, sudamericano. En ese mundo creció justamente Tzipe. Hay una imagen, me parece, en ese mundo, pero no lo digo solamente en sentido, digamos, metafórico, que uno puede decirlo, sino en forma, digamos, en términos literales, porque hay una imagen, me parece, que resume muy bien eso que estoy diciendo. Su papá la llevaba al teatro en un cajón de manzanas, como si fuera una cuna,
Y ahí, entre actores que ensayaban textos en yiddish, entre bambalinas y luces, empezó todo. Esa fue su infancia real. Digamos, de algún modo también es la forma que ella entendió el teatro, porque alguien dijo por ahí que para Zipe el escenario nunca fue un lugar al que se llegaba, ¿no? Un actor llega al teatro, llega. No, ella es el lugar de donde venía. El teatro es el lugar de donde venía, no al que llegaba. Ya de adolescente, claro, digamos, pensemos que Liv tenía una orientación política de izquierdas y ya ella se perfilaba como estudiante secundaria. En Pellegrini encabezó una huelga estudiantil, la expulsaron del colegio por eso, y cuando volvió a su casa no sabía qué decirle al papá, y el papá reaccionó de una manera inesperada. Le dijo, mejor, así puedes dedicarte al teatro. Esa obviamente la marcó muchísimo. Y empezó a actuar de muy joven, en los años 50, pero dio un salto que en esa época los actores argentinos no era muy común, se fue a Europa, o vino a Europa, ahora lo digo yo desde esta perspectiva, y empezó a trabajar en Berlín, en el Berliner Ensemble, justamente el teatro que ¿de quién? De Bertolt Brecht, que había fundado en la Alemania de posguerra. Estamos hablando ahora del Berliner Ensemble. Para decirlo a los que no saben, el Berliner Ensemble era la catedral del teatro mundial, donde el gran Bertolt Brecht desarrolló sus proyectos teatrales. Claro, Brecht murió en el 56, pero estaba ese espíritu del teatro comprometido. Bueno, era la Berlín del Este, Berlín de la Alemania, de la República Democrática. Y claro, ella entró en un espacio que no se entra, digamos, normalmente. Y ahí aprendió, digamos, lo que es ser un actor comprometido, la relación crítica con el espectador, la famosa teoría teatral de Brecht, que es el distanciamiento, ¿no? Es decir, de golpe un actor que se para en el escenario y le habla al público como diciendo, esto, ojo, que esto no es de veras, ¿no? O sea, digamos, lo que se llama en teatro el distanciamiento. A partir de ahí, la carrera, digamos, de Zipe se vuelve internacional. Trabajó ahí en Alemania, como les digo, fue a Francia, en Venezuela, estuvo en La habrá España. favorecido, ella manejaba el idioma yiddish. Él hablaba irish, aprendió alemán muy bien, se sabe eso, se movía con mucha libertad, poco común me parece en una actriz argentina de la época, ¿no? Se formó con directores distintos, estuvo con artistas, digamos, de todo el mundo, acumuló mucha experiencia, ¿no? Pero ella obviamente volvió, y algo que la define por encima de todo es su relación con el teatro, pero más en soledad, el unipersonal. En los años 70 creó un espectáculo como yo, que se llamaba Yo quiero decir algo. Para ella el teatro era exactamente eso, tener algo que decir y decirlo. Pero estamos hablando de los años 70 en la Argentina ahora, ¿no? En el 75 la cosa se puso difícil y ocurrió algo grave. Durante una función una bomba estalló en la sala, murió un trabajador del teatro. Años violentos en la Argentina, años en los que la violencia política dejó de ser una amenaza abstracta y se convirtió en algo que podía pasar en cualquier lado. Pocos días después, Zipe volvió a escena después del atentado y el espectáculo se empezó a llamar nuevamente Gracias. Y ella, digamos, con eso quiso subrayar un acto de afirmación, volver y actuar, el escenario como respuesta. Pero claro, en el 76 se tuvo que exiliar, había recibido amenazas de las AAA, ¿no? La famosa Alianza Anticomunista Argentina, y la situación del país se volvía cada vez más peligrosa. Se instaló en Europa, trabajó en distintos lugares, siguió actuando, el exilio no la detuvo, eh, y en una entrevista ella contó que un día, es muy interesante, instalada en otro país, quiso limpiar en su casa y se dio cuenta que no tenía trapos, no tenía schmates, no tenía trapos, y pensó, esto es el exilio. Algo muy concreto, muy doméstico, muy humano, la ausencia de los objetos más simples
que uno puede dar por sentados cuando uno está en su país. Y de golpe está fuera de él, en una situación forzada, forzosa, y te falta lo elemental. En ese caso, una estupidez, una cosa banal, ¿no? Unos trapos para limpiar. Y volvió a la Argentina a comienzos de los 80, todavía estaba la dictadura y se sumó a lo que fue el proyecto fantástico de teatro abierto, ¿no? Vos te acordás seguramente, Marcos, Sí, ¿no? por Del teatro, supuesto. que fue uno de los gestos culturales más importantes de esos años, un movimiento de artistas que en un momento en que la cultura estaba vigilada, censurada, decidió ocupar un espacio y decir, acá estamos, y Zipe, o Zipe, como me gusta a mí decirle bien en Yiddish, Zipele, Zipe, tenía experiencia en eso. Había vuelto justamente para eso. De esos años Bueno, un presentó, teatro, se quemó un teatro también en esa época. me, me Que estaba en el acuerdo, pasaje, no me acuerdo ahora el nombre, que estaba yo, en bueno, yo, el pasaje del Signo, ahí entre, el pasaje que va entre Corrientes y va a salir a la Valle. no me acuerdo. Bueno, vos sabés que yo en esos años yo estaba ya en Frankfurt, Sí, no estaba. Yo eso me enteré estando sí, acá y me voy a... obviamente después volví a la Argentina en la época que nos conocimos nosotros, ¿no? Claro. Exacto. Y bueno, en esos años presentó varios unipersonales, uno que se llamó Siempre Vuelvo, Zipel Limkowski en Libertad, Mamelush Nidish, Hagamos Memoria. Digamos, el Mamelush, todos saben lo que quiere decir Mamelush Nidish, o sea, Mamelush quiere decir lengua materna, literalmente la lengua de la madre, el Mamelush Lashon, ¿no? Era el nombre que los hablantes de Yiddish le daban a su propio idioma para diferenciarlo del hebreo, que era el Loshen Kodesh, o sea, la lengua sagrada. El Yiddish era la lengua de la vida cotidiana, del mercado, de la cocina, de la canción de cuna, del chiste, del llanto y también del teatro. Y para Zipe volver al Yiddish en escena no era digamos, un mero gesto nostálgico. Para ella era mucho más complejo, era recuperar una lengua, recuperar la patria, ¿no? Esa patria, digamos, portátil que llevamos muchos de nosotros, aun cuando no estamos en lugar de De origen o nacimiento. de nacimiento, ¿no? Me acuerdo que Buber decía que la patria del judío era la valija, ¿no? Así que, así que para Ya ella, no. ahora, bueno, la mitad del pueblo judío vive en Israel, pero muchos todavía vivimos con la valija. Está bien. Pero la patria del judío sí, ahora ya existe. En ese momento de Buber no existía. Por En eso. el momento que Buber lo decía, en la valija, sí, pero yo creo que por una gran parte del pueblo judío sigue siendo así. Digamos, convive las valijas y sin la valija. El pueblo judío tiene una patria, Israel, y también tiene una Ujú. patria alternativa, que es también la Golá, de algún modo también. Es decir, no son incompatibles, ojo, que yo soy muy sionista, pero es mi forma. No, yo, bueno, está bien, Vos es sabés una que yo discusión tengo filosófica. vos sabés que yo tengo una visión media naungoldiana No, del sionismo. es una disquisición filosófica, pero yo digo, patria es una, después el resto, bueno, hay otra, han No, quedado yo creo que comunidades, o no. sea, Yo no a creo que partir haya del una sola. nacimiento, yo digo que a partir del nacimiento de Israel, la patria, digamos, cambió el paradigma de cuál es la patria de los judíos. Hay una sola patria, ahora, se puede vivir siendo judío fuera de Israel, ok, pero ya no es otra patria. Pero La patria del no, judío es una. pero mi concepto filosófico es que no existe una sola patria. Así como no Ah, existe un solo, existe papá y mamá. Por eso. existe papá y mamá. Claro, Bueno, existe, hoy ya existe patria, perdón, existe patria, existe matria. hoy ya ese concepto es anquilosado, digamos. Hoy hay papá, papá, hay mamá, mamá, Exacto, hay muchas exacto, variantes. exacto. Le quería recordar algo. De cuando ella se incorpora al teatro abierto, ¿se acuerda que le dije que habían incendiado un teatro? El teatro, ahora me acordé, se llama, era el Teatro del Picadero. Ah, me acuerdo, Y claro, ahora que lo decís, sí, claro, ¿por qué me acordé? Porque fue incendiado después de la primera función que se hizo de Teatro Abierto. Teatro Abierto claro. nació en dictadura, en el 83, creo, 82, 82 82, creo. creo, Sí, 82. bueno, y 81, 81.
Ah, 81 incluso. Después de la Mirá, primera función que fue en el Picadero, le prendieron fuego al Picadero. mirá, ahí está. Y después Teatro Oh, Abierto volvió, después ya en democracia, ¿no? ujú. Así es, exactamente, me acuerdo. Eso sí, yo ya volví con democracia a la Argentina en Claro. fines del 85, ya con Alfonsín de presidente. ¿A qué? Y bueno, también Zipe en esa época empezó a trabajar en cine, participó en películas muy importantes, ¿no? La Tregua, basada en la obra de Mario Benedetti, Boquitas Premio Nobel. Pintadas, Premio Nobel, no, Oscar, digo. Oscar. la película, sí, La Tregua, famosa, exactamente. Boquitas Pintadas, El primer Oscar argentino fue. exactamente, me acuerdo. La Tregua, no, la historia oficial fue el primero, o fue La Tregua. Me parece que La Tregua. A mí me parece que la historia oficial. Pero bueno, no importa, pero fue una película señera, buenísima, me acuerdo muy No, bien. la historia oficial es posterior a la, ¿no? Claro que es posterior, pero vos decís que ya La Tregua tuvo un Oscar, yo no recuerdo eso. Puede ser, no te lo discuto. Yo no me acuerdo, que yo no me acuerdo no quiere decir que sea así, o sea, mm, yo pensé que la historia oficial fue el primer Oscar. Pues tenés razón vos. La Tregua no recibió. Pero historia oficial es posterior, claro, a La Tregua, por No, supuesto. no, no Pero recibió. No, la historia oficial es el 85. exacto. Y después ganó Exacto. el secreto de sus Exacto. Y ojos la historia oficial la villa en Argentina, ya ha vuelto a la Argentina, exacto. Después también participó en Boquitas Pintadas, la novela de Manuel Puig, La Amiga, por la que recibió premios internacionales. También hizo televisión, trabajó Boquitas con gran. Pintadas habla del grupo Migdal, habla de, Boquitas Pintadas habla de la Trimigdal. No. habla de la ¿Qué que es de la traían a Trimigdal? las, ¿Qué es de la que, tra- Trimigdal? Se llama la que Trimigdal. traían a las chicas de Europa para. Sí, sí, soy Miguel. Boquitas pintadas y se basa en eso. Mira, me mataste, me estás poniendo a prueba delante del público, Bueno, Marcos. está bien, no tiene por qué, no, no, no tiene por qué Lo más ponerse, no, no, lindo, no. no, pero lo más dramático es que leí la novela y vi la película, pero yo no recuerdo que tenga relación con la Trinidad, pero no garantizo nada porque mi memoria no siempre es perfecta, muy lejos de ser perfecta, ¿no? Desde ya. Ok, pero hizo televisión también, trabajó con mucha gente en esa época, pero me parece que para Chip el lugar más fuerte siguió siendo el escenario. Incluso en los años 90 protagonizó una experiencia que cierra un poco el ciclo de ella europeo de su vida. Participó con Nijinsky en Clown de Dios, un espectáculo dirigido por nada más y nada menos por Maurice Béjart. Maurice Béjart es uno de los grandes, ese es el Sí, Nobel, sí. por decirlo, de los grandes nombres de la danza y del teatro del siglo XX. Después y todo junto al bailarín Jorge Don, ¿no? Una cosa fue impresionante. Con esa obra recorrió Europa y Japón durante muchos años. Es decir, que la actriz que había crecido en el IF, que había trabajado en el Berliner Ensemble, que había actuado en idiomas distintos, en países distintos, en Yiddish, cerró su etapa con una gira mundial junto a grandes artistas, los más importantes de su tiempo. Y en sus últimos años armó un espectáculo con material propio, como lo mejor de Zippe o Zippe dice Brecht, donde retomó textos y momentos de su carrera que abarcaba ya más de medio siglo. Siguió actuando casi hasta el final, como si el escenario fuera el único lugar donde el tiempo, digamos, se organizaba de otra manera. Y murió en el año 2015 a los 85 años Ujú. y quedó una trayectoria enorme con teatro, cine, exilio, regresos, viajes, el Berlin Ensemble, Y el IF. actuó desde el principio, ¿no? Desde la época que se forma con Bertolt Brecht en No, adelante, en antes, Argentina actuó no, con los exacto, grandes, con Alfredo empezó primero con Alcón. el IF, antes de soñar con trabajar en el ensamble, empezó en el IF, después en el ensamble exactamente, internacional, la vuelta a la Argentina, el exilio nuevamente y así, ida y vuelta. Y bueno, quedó, digamos, esa historia
como dos puntas de un mismo hilo. El yiddish como lengua que nunca abandonó del todo, como eje. También quedan esas escenas más chiquitas, más pequeñas, el cajón de madera, la huelga en el colegio, la bomba en el teatro, la casa sin trapos en el exilio, la vuelta a escena con el título que era casi una declaración de principios. Ahí parece mejor quién fue, me parece aparece realmente destacada quién fue Tzipi Linkowski, una actriz que nunca dejó de tener algo que decir y que siempre encontró, aparte me parece que siempre encontró la forma de decirlo. Y eso es lo más importante. Y esa es la figura que quería presentar hoy y dejar un recuerdo para una gran actriz argentina que todos admiramos y que disfrutamos. No todos, pero por lo menos los que tenemos más años. Apostillas estuvo con Sergio Renán en La Tregua, también con Claro, Héctor Alterio, claro, y también actuó con Alfredo Alcón, exacto. en Volquitas Pintadas, por ejemplo. Por ejemplo, Y ha tenido contacto con los más grandes, con realmente. lo más grande, realmente, con lo más grande, es verdad, Un- es verdad. Una, una historia plagada de verdad, ¿no? De una No, no, persona. una historia realmente sí, o sea, una actriz muy maleable, muy flexible, capaz de, digamos, de tomar distintos roles y una actriz aparte muy nuestra, ¿no? Muy querida, muy, muy, muy sentida. Realmente, Yo, sí, siempre la admiramos mucho, me parece, ¿no? yo siempre la tuve identificada con la parte del sufrimiento, ¿no? La Sí, madre coraje. eh, claro, de Bertolt Brecht, sí, exactamente, exactamente. Cuando dice Miss, y claro, porque tenía ese tono judaico, de madre judía, ¿no? A veces, judaico como de ese madre, llanto, esa voz de llanto desgarrada, ¿no? Tenía una cosa. sí, aunque yo te digo que yo he visto puestas de madre coraje realmente en el teatro de Brecht en Ujú. alemán, o sea, en el original, con una actriz, bueno, Helene Weigel, la esposa de Bertolt Brecht, la he visto también por la gran actriz suiza Therese Giese, que cuando habla y dice madre, que se dice muta en alemán, porque es ese teatro, a ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Viste ese teatro que antes pronunciaban cada vocal, cada sílaba, cada palabra, que es una forma de teatro que ya no existe más? Y Claro. vi hace un tiempo una película con Therese Giese, con la madre Coraje, diciendo meine Kinder, ¿no? En alemán, meine Kinder, dice, meine Kinder. Bueno, así hablaban los políticos cuando llegaron acá también, ¿no? Claro, porque es ese estilo de teatro expresionista de los años 20, 30. Y Sí, yo te sí. juro, Marcos, que cuando yo voy al teatro alguna vez acá, me quejo, siempre, siempre me quejo y digo, pucha, che, ¿podrán abandonar después de 100 años los alemanes ese estilo expresionista? Gritan mucho en escena, Claro. gritan, me pone nervioso ese estilo de teatro. No, no descubrieron el micrófono todavía, por eso. Es tremendo cómo gritan así medio Sí, desorbitados. lo que justamente lo que comentabas me hizo acordar los primeros años de los políticos en acá, tanto ¿Dónde? ¿Acá en Begin Israel? Ah, sí, 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 sí. como Ben Bueno, Gurión, claro, porque eh, exactamente, que exactamente, remarcaban las letras exactamente, exactamente, exactamente. exactamente, porque viene, claro, porque vienen de esa tradición, ¿no es cierto? Vienen de Exacto. esa tradición, ¿no? Esa Estimado, tradición. la verdad que le agradezco como actor y como oyente de esta refrescante historia de Sipe, la Sipe, una enorme, enorme actriz argentina y Sí, que ha dado tanto a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, porque ha exacto. estado Y por todos quería salir lados. hoy un poco, quería olvidarme un poco del Imperio Austrohúngaro. Ah, Y qué de alivio, Galicia, y de Galicia también, ¿viste? qué alivio que salimos de Galicia. Che, y eso que no soy galiciana, que conste. Estimado Guille, Un muchas gracias, beso a querido. todos. Muy buena Hasta pronto. semana. Igualmente, hasta la semana que Guillermo viene. Atlas, uno de los lujos que tenemos en este programa, porque ahora Radio Nadaría está en la voz de Nadaría. Gracias.
De nada, chao. Radio Naria. Algo distinto en tu mismo idioma.